Dios les bendiga a todos. Bendiciones en el glorioso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Para mí es una alegría estar aquí y compartir con ustedes de lo que Dios me ha dado, porque verdaderamente que de lo recibido de su mano, de eso es lo que podemos dar. Realmente que lo que nosotros tenemos es un Dios maravilloso y por eso nos hace feliz compartir de Él a través de la ciencia, a través de la fe. Entonces, en este momento, quiero que hagamos una oración. Hagamos una oración pidiéndole a Dios que sea aquí con nosotros, que quitemos hoy todo argumento, todo pensamiento que se quiera levantar contra el conocimiento de Dios y que sea Él, porque muchas veces nosotros argumentamos y queremos con nuestra propia sabiduría hacer cosas, pero realmente cada día de nuestro transitar por esta tierra descubrimos que no hay mejor sabiduría ni mejor entendimiento y conocimiento que el de Dios. Y como Él nos formó y nos conoce, Él sabe perfectamente ¿qué es cómo es la salida? ¿Qué es lo que debemos hacer para encontrar respuestas y soluciones a todas aquellas adversidades que estamos viviendo en familia? Entonces, invoquemos ese nombre que es sobre todo nombre y pidámosle a Dios que esté aquí con nosotros como cada encuentro ha estado con cada uno de ustedes. Amado Dios, Padre Celestial, Señor Jesucristo, invocamos tu nombre de una manera especial, porque es el nombre, sobre todo nombre, en el que se dobla rodilla todo lo que está en el cielo, en la tierra, aún debajo de ella. En este instante te pido por cada una de las familias aquí representadas y por mi vida. Me quito, Señor, para que seas tú quien hables, para que seas tú quien dirijas. Ellos más que una psicóloga, más que una persona, más que una mujer, necesitan tu voz, escuchar tu palabra, Señor, saber de primera mano lo que necesitan, Señor, que tú hables a nuestras vidas, porque ¿a quién más iremos si solamente tú tienes palabras de vida eterna? En este momento reconocemos que toda ciencia se sujeta a su hacedor y que nada creado es más que su creador. Queremos escucharte hablar de la ciencia, queremos escucharte hablar de tu palabra y que seas tú revelando a cada corazón la estrategia que tienes para poder sanar aquellas heridas profundas en nuestras familias. En tu nombre todopoderoso lo pedimos. Amén. Entonces, una vez más, aquí reunidos, hace algún tiempo no estaba aquí con ustedes, pero me hace feliz saber que hoy estamos para aprender del más grande, del maestro de maestros. Y quiero que iniciemos. Sé que hay muchas, a veces, inquietudes que tenemos referente a nuestros hijos, situaciones que ya han ido sanando, algunas que están en ese proceso aún de sanación y que a veces nos tienden a querer desesperar porque queremos las respuestas ya, porque no es fácil, porque no es cómodo, porque nos duele verlos a ellos de pronto sufrir o nos inquieta o nos molesta a nosotros e interfiere para nuestro libre y sano desarrollo en ese vínculo familiar. Pero todo eso hace parte. Yo quiero darles hoy una noticia y es que creemos que familias sanas son aquellas, o familias de Dios son aquellas que están libres de dificultades, y les tengo una gran noticia. No es así. No, porque precisamente ¿cómo vamos a fortalecer los vínculos? A través de las dificultades, a través de las diferentes situaciones que cada una de las personas que conforman nuestro hogar están atravesando, porque a través de ello nosotros podemos sacar todas esas herramientas psicológicas que Dios ha puesto en nosotros y sobre todo vamos a ejercitarnos en el fruto del Espíritu Santo. Ese fruto del Espíritu Santo se ejercita a través de todos estos retos familiares que nosotros atravesamos a lo largo de nuestra vida. ¿Por qué? Porque nosotros no somos perfectos. Pero hay algo que Dios nos enseña y es que Él dice en su palabra, que nosotros hagamos con los demás lo que queremos que hagan con nosotros. Y cuando nosotros de pronto fallamos o nos equivocamos o hablamos de la manera que no debemos, lo que queremos es misericordia, queremos perdón, queremos amor. Pero cuando es nuestro hijo o nuestro familiar el que falla, muchas veces llegamos implacables, pero qué bonito es atender el consejo que hoy nos da a través de su palabra. Y para iniciar y para poder hablar de cada una de las como punticos que hoy tengo brevemente para desarrollar con ustedes, quiero iniciar tomando como base la palabra de Dios en el Salmo 1. Y dice la poderosa palabra de Dios:
y de su mano y con su ayuda quiero leerla. Dice el versículo 1 al versículo 6. Salmos capítulo 1. Quien tiene su Biblia a la mano o su celular, allí pueden tomar la palabra de Dios y leer junto conmigo. Si no, van a escuchar con atención. Dice felicidad verdadera. Felicidad verdadera. Miren este título. ¿Cuántas familias hoy aquí sienten que la felicidad se ha escurrido de sus manos? ¿Cuántos sienten que no tienen el gozo de su salvación? ¿Cuántos están viviendo que en un ambiente de angustia, de temor, porque la paz se ha ido? Pero yo hoy quiero decirte de parte de Dios que aquí está la felicidad verdadera. Si Dios está en tu casa, si Dios está en tu vida, tú eres verdaderamente feliz. No puedes condicionar la felicidad y el gozo de Dios a algo circunstancial, a eventos, a dificultades que estás viviendo y decir, no soy feliz. No, 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 no. Porque tu felicidad es Dios. Y cuando nosotros tenemos un hogar, cuando Dios nos entrega unos hijos, realmente ellos son nuestra heredad, son el regalo que Dios nos entregó. ¿Y qué estamos haciendo, familias que están aquí, con ese regalo que Dios nos ha entregado? Porque todos los que están aquí tienen una familia, tienen ese hogar. Y cuando nosotros tenemos un hogar, aunque no sea perfecto, tenemos un bien. Es un bienestar que adquirimos, pero depende de nosotros. ¿Cómo vamos a administrar ese bienestar, ese regalo, ese tesoro, esa heredad que se nos ha confiado? Entonces dice la palabra de Dios, feliz el hombre que no sigue el consejo de los malos, ni va por el camino de los pecadores, ni hace causa común con los que se burlan de Dios, sino que pone su amor en la ley del Señor y en ella medita noche y día. Ese hombre es como un árbol plantado a la orilla de un río, que da su fruto a su tiempo y jamás se marchitan sus hojas. Todo lo que hace les sale bien. Con los malvados no pasa lo mismo, pues son como paja que se lleva el viento. Por eso los malvados caerán bajo el juicio de Dios y no tendrán parte en la comunidad de los justos. El Señor cuida el camino de los justos, pero el camino de los malvados lleva al desastre. Aquí hay una promesa muy linda y hay cosas muy interesantes, porque aquí dice que cuando esa persona coloca ese amor en la ley del Señor, en su palabra, no es en mi argumento, no es a mi manera, es que a mí me criaron de esta forma, entonces yo voy a replicar este modelo, este método de crianza, aunque sea inapropiado, aunque sea improductivo, aunque sea desastroso, pero es que mi mamá y mi abuelita y mi abuelito eran así y así, lo voy a hacer yo. Pero si te está generando heridas, conflictos, guerras, ¿por qué no detenernos hoy y revisar y mirar y replantear lo que no ha funcionado? No para dolernos y para quejarnos, sino como una hermosa oportunidad para que nosotros podamos decir, bueno, Dios, tu opción quizás muy simple parecía y tercos quisimos hacer algo mejor, pero hoy he entendido que lo haré a tu manera. Enséñame tus métodos, enséñame tus formas. Entonces, ¿qué hace Dios? Toma de la ciencia y de su palabra lo que le conviene a cada familia, porque no siempre hay como un mismo modelo para todos. Hay un mismo principio. Los principios de Dios son inamovibles. Eso no tiene discusión. Pero para cada familia, Dios tiene una manera, tiene un método para que nosotros podamos encontrar la salida y la respuesta a aquello que hoy nos convoca aquí. Entonces dice que si ponemos todo ese amor en la ley del Señor y meditamos de día y de noche, entonces seremos como ese árbol frondoso. Y ustedes han visto ese árbol frondoso que da una sombra deliciosa, fresca, apacible, que da frutos y que todas las personas cuando van a un río o a un lugar y hace mucho sol y mucho calor y está la temperatura muy fuerte, las personas buscan un árbol donde cobijarse, protegerse. Eso dice esta palabra. Qué lindo que hoy los papás que están aquí puedan decir
Yo soy ese árbol. Mi hogar es ese árbol donde muchos se quieren refugiar, donde mis hijos quieren estar, porque es triste cuando escuchamos personas de nuestra familia que dicen, no quiero llegar, quiero que sea la noche simplemente para llegar a dormir, o los hijos no quieren escuchar a los papás y viceversa. Pero cuando nosotros estamos plantados juntos a corrientes de agua, que esa corriente simboliza el Espíritu Santo y la palabra de Dios, entonces el resultado es que las personas van a querer estar cerca, porque eso que está en Dios de nosotros les atrae. Entonces es importante saber qué es lo que más estamos reflejando. ¿Qué es lo que nosotros está saltando más nuestra forma de ser, nuestro carácter, nuestro temperamento, o estamos reflejando más la palabra de Dios? Porque dice que Él nos creó a su imagen y a su semejanza. Y eso es lo que Dios está restaurando. Y eso es lo que tú quieres. Tú quieres hijos que reflejen a Dios. Pero ¿cómo se va a ver reflejado? A través de nosotros los papás. Desde allí se inicia una labor y por eso Él nos confió. Y tú dirás, pero Gisette, he cometido errores gravísimos. Siento que me falta mucho y no sé si podré lograrlo. Pero dice el Señor, diga el débil, fuerte soy, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Y cuando tú reconoces y cuando tú lloras a sus pies y tú le ruegas a Dios, porque dice, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Y dice que un corazón contrito y humillado Él jamás desprecia. Y cuando tú llegas y quitas todos tus argumentos, y quitas toda esa vana sabiduría y tus métodos y tus maneras y les dices, mira, aquí estoy rendida ante ti, me humillo ante ti en este altar para pedirte que seas tú quien me enseñe. Entonces empieza Dios a obrar, porque Él a un corazón contrito y humillado jamás desprecia. Entonces Él dice que nos volvamos a ese camino y que dejemos aquellas cosas que no están bien y que le clamemos y que nos humillemos. Entonces Él dará la respuesta a toda situación. Él es un Dios que respeta su palabra, que es fiel a su palabra. Por eso es importante que hoy, padres, ustedes cada día se enamoren más por leerla, por conocerla y sobre todo por aplicarla. Que no seamos oidores olvidadizos, sino que seamos hacedores de ella para ser como esos árboles donde nuestros hijos siempre querrán estar y buscar ese consejo y buscar ese apoyo. Algo que es importante que quiero trabajar hoy es que debemos mejorar y cambiar algunas cosas en la crianza. Por ejemplo, si usted se equivoca en la empresa en la que usted está trabajando o en su casa o en alguna reunión familiar o de amistad y de repente usted hizo un comentario que no era el correcto, desatinado, en fin, y alguien se levanta a corregirle, ¿usted le gustaría que lo hiciera públicamente, que lo humillara, que se mofara, que se burlara de usted? ¿O cómo quisiera usted ser corregido? Esto es muy importante. Resulta que he encontrado en el estudio que hago y la investigación que hago a través de calificar el test que aplico a sus hijos, que se ha disparado muchísimo la inseguridad, el bajo autoconcepto, una timidez, un aplastamiento, un no reconocimiento. Y resulta que cuando empezamos a escarbar en la raíz de este dolor que aparece allí conceptualizado con estos nombres, lo que podemos encontrar es que hay niños que no se sienten amados, que han sido burlados, que totalmente han estado bajo rechazo o si no maltrato físico, maltrato verbal, descalificaciones. Es que tú no sirves, es que tú no sabes, es que tú no puedes, es que el otro era mejor, y todo el tiempo estamos rotulando negativamente y todo el tiempo estamos señalando ese error. Y parece que cuando el niño se equivoca o el joven se equivoca, solamente miramos eso y no tenemos la capacidad para mirar las demás cosas que tiene buena. Y resulta que esto ha hecho un daño muy grande. Esto ha hecho un daño muy grande porque la formación del concepto y del autoconcepto de los niños se gesta a partir del concepto que el papá dice de ellos. Desde allí viene, desde allí emana. Y luego queremos reclamarles, ¿por qué eres tan débil?
¿Por qué eres tan frágil? ¿Por qué por todo te opacas? ¿Por qué te dejas humillar? ¿Por qué no respondes? ¿Por qué estás tan tímido? ¿Por qué no hablas? ¿Por qué te da miedo acercarte, pero haz valer tus derechos? Pero resulta que en casa era todo lo contrario, porque los niños aprenden más del ejemplo que de las palabras, aunque las palabras ejercen una influencia muy grande también en nuestros hijos. Si no recuerden ustedes cuando eran niños, si no recuerdan hasta la fecha muchas cosas que ustedes le dijeron y hasta el día de hoy están en su memoria. Entonces la invitación hoy es que podamos comunicarnos con humildad, que nos comuniquemos con amor, que nos comuniquemos llenos de la palabra de Dios, que nos detengamos y revisemos qué lenguaje estamos usando. Quizás alguien que está aquí dice, bueno, doctora, ya lo que pasó, pasó, ya mis hijos están grandes. Otros están aquí, sus hijos todavía están en esa etapa de formación. Pero quiero decirte que hay salida tanto como para el papá que tiene hijos pequeños como para aquel que está grande. Quizás ya no tiene una mayor influencia tus palabras en ese hijo grande, pero el simple hecho de que estés aquí, quiero decirte que te felicito, porque el hecho de que estés aquí es porque tú te has arrepentido y has reconocido que algunas cosas no están bien y quieres ayudar a ese hijo, y aunque ya de pronto no está bajo tu cobertura, bajo tu protección, pero esas oraciones que tú haces, ese ruego, esa intercesión que haces a Dios, quiero decirte que puede penetrar lo más profundo de su conciencia, de su inconsciencia, de su preconciencia, y es Dios sanando, tomando esas heridas y limpiando ese corazón. Y sobre todo cuando tú estás aquí, eso me dice a mí, necesito mejorar. Y esto habla del profundo amor que tienes por tus hijos. Entonces, a medida que yo hablo, no quiero que te llenes de remordimientos, de culpa. Liberemos nuestra mente de esa cárcel de la culpa, porque nos lleva a cometer también ciertos errores, a no disciplinar, a no corregir, porque creemos que amar es dejarlos a sus anchas y que ellos hagan todo lo que quieran. Eso tampoco es amor, porque dice la palabra de Dios que Dios al hijo que ama lo disciplina, lo corrige, y es necesario las normas, las leyes en casa, con amor, protegen el alma del niño. Porque ahora hemos visto cómo ha crecido el vandalismo, ha crecido también la depresión y muchos trastornos, porque se dejó mucha libertad, sin corrección, sin normas, sin autoridad. Y esto ha causado un trastorno muy grande en la sociedad y en los hogares, donde ya no se sabe quién manda. ¿Pero por qué? Porque al principio de pronto se aplicó mal la autoridad. Entonces nos fuimos al otro extremo, pero la autoridad no es mala. Ejercerla con autoritarismo, sí. El autoritarismo no es autoridad, es autocracia, es implacable, es rabia. No tiene nada que ver la autoridad. La autoridad es buena, ayuda a crecer, a aumentar, a progresar. Es decir, que es necesario que tú te liberes de la culpa, porque muchas veces la culpa de que yo lo rechacé en el embarazo, de que fui muy fuerte en sus primeras etapas de vida, eso a veces impide aplicar y criar en obediencia a nuestros hijos. Pero esto va a mutilar también al niño, porque mañana o más tarde él no se va a poder sujetar ni va a cumplir reglas, ni normas, ni mucho menos la palabra de Dios, y va a sufrir, porque tendrá Dios que quebrantarle. Pero es importante hoy que nosotros reconozcamos, uno, cómo nos estamos comunicando. Dos, cómo estamos ejerciendo la autoridad en el hogar. ¿Poca autoridad o exceso de autoridad? ¿Hay mucha permisividad o hay mucho autoritarismo? Porque ahora se ha levantado una nueva generación de padres donde dicen que no hay que llevarle la contraria a los hijos, que no se les puede decir un no, que al niño hay que dejarlo hacer todo lo que quiere. Pero esto desprotege, porque cuando ellos se enfrentan en la vida con un no o con una corrección, están tan debilitados que amenazan con matarse, se vuelven agresivos,
Entonces es importante recurrir al principio. ¿Y cuál es el principio? No el método del papá o del abuelo, el tatarabuelo que sacaba un rejo y pegaba hasta sangrar a los niños. No estoy hablando de eso. Nuestro principio para educar está aquí, en la palabra de Dios. Hacerlo a la manera de Dios. Dios primeramente enseña. Y luego que le enseña, por ejemplo, el niño va a meter el dedo en el tomacorriente. Entonces ese papá dice, no debes meter tu dedo en ese tomacorriente porque te puedes electrocutar, te puedes sangrar, puedes herir, te puedes morir. Pero luego el niño vuelve e intenta hacerlo. Entonces ya se debe amonestar y es hablar mucho más fuerte, es decirle seriamente que si vuelve a hacerlo, entonces va a haber una sanción. Pero si a la tercera vez, que no debe ocurrir, vuelve y incurre en lo mismo, nosotros debemos cumplir aquello que dijimos que íbamos a hacer en caso de que el niño volviera a hacer la misma acción. No podemos dejar sin protección a nuestros hijos. Y una forma de protegerlos es la autoridad, pero regulada por la palabra de Dios. Entonces es importante que nosotros entendamos que la autoridad es buena, que la autoridad es buena. No debemos tener miedo a aplicar la autoridad. Pero aplicar la autoridad, para unir esto al primer punto, ¿cómo lo hacemos? A través de la comunicación. Pero no es necesario que yo aplique la autoridad diciéndole a mi hijo, tú eres un bueno para nada, oye, flojo, grosero, tal por cual, y descalificarlo y opacarlo o ridiculizarlo públicamente. Porque así como hay padres que dejan que los hijos hagan todo, donde vayan y cojan todo y bueno, se comporten como ellos quieran y los aplauden y les besan esa conducta. Hay papás que el niño no puede ni siquiera hablar en público porque inmediatamente cállese, no diga eso, bruto, y mira la ridiculez que digo, y empiezan a destruir ese autoconcepto y esa estima y esa Cristoestima en nuestros hijos. Porque mañana más tarde, por más que tú le digas que él es un real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, él no lo va a creer, porque su papá y su mamá le reiteraban en muchas ocasiones que era un bueno para nada, que era un débil, que era un frágil, que era un flojo, que era un bruto, que no era el hijo que ellos querían. Entonces es necesario replantear la forma como nos estamos comunicando. Es importante replantearnos y revisar el método que estamos usando en casa, porque lo principal es la oración, es tu intercesión, porque para el que cree todo le es posible. Y mientras tú intercedes, Dios está librando una batalla muy fuerte por tu hogar, por tus hijos. Pero Él trabaja de tu mano. Él trabaja junto contigo. Entonces, sería algo ambivalente y algo muy extraño que mientras yo estoy intercediendo y estoy rogando, yo interfiera en lo que Dios está haciendo. ¿Cómo así? Sí, porque si yo estoy intercediendo por mis hijos, pero al mismo tiempo los estoy desalentando, los estoy descalificando o no los estoy enseñando, no los estoy corrigiendo bien, no me estoy comunicando como debe ser con ellos. ¿Será que yo estoy siendo ese árbol plantado junto a corrientes, que su hoja no cae, que da su fruto al tiempo y que todo el que pasa quiere quedarse allí debajo de esa protección y de esa frescura? Es necesario revisar, es necesario mirar, porque Dios te ha entregado un bienestar. Pero no temas, porque Dios es tan bueno que cuando Él nos entrega algo, Él nos entrega el manual, cómo hacerlo, porque Él sabe que solo no podemos. Si te entregan una nevera, la nevera viene con un manual. Si tienes una lavadora, te entregan un manual para instalarla y cómo usarla. Cuando tú has adquirido un carro, viene con un manual. Todo viene con un manual. ¿Y qué crees? ¿Cuál es el manual que Dios te entregó para tu hogar y para criar a tus hijos? Aquí está. Este es nuestro manual. Pero, ¿cómo puede verse atrofiado
o ineficaz este manual. Cuando por más que aquí Dios nos dice cómo actuar, cómo voy a enfrentar cada situación en mi hogar, yo no voy a obedecerlo, sino que hago las cosas a mi manera o como me enseñaron mis antepasados. Entonces es importante que hoy replanteemos qué queremos seguir, la palabra de Dios o los modelos inapropiados que no nos han funcionado. Con esto no quiero decir, y para terminar, que muchas cosas que hemos aplicado están mal. No, no quiero decir que todo ha estado mal, ¿no? Muchas personas aquí han hecho cosas muy bonitas y todos han hecho cosas muy importantes. Y muchos, aunque les han enseñado una forma que no ha sido la mejor, han puesto y han sacado lo mejor de sí para no replicar muchas heridas. Pero no todo es perfecto. Hay cosas que podemos tomar de nuestra crianza, pero no todo podemos aplicarlo. Entonces esa es mi invitación hoy. Volvamos al principio, volvamos a la fórmula, al manual de Dios. Revisemos nuestra comunicación, revisemos nuestros códigos de autoridad, revisemos la obediencia y revisemos el amor y la humildad de nuestras casas. Les dejo con un fuerte abrazo y les dejo en compañía de Octavio. Bueno, mis amigos, bendiciones, muchas gracias. Como ustedes se pueden dar cuenta, es maravilloso todo lo que uno aprende con Gisette. Vamos a pedirle al Señor que nos bendiga y recordarles que estamos para servirlos, comuníquense con nosotros, estamos a la orden, si nos escriben todos los días, maravilloso. ¿Listo? Agradecerle mucho a Gisette por toda esa sabiduría, toda esa bendición que Dios les da. Y darle la bendición, despedirnos diciendo gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muchas gracias.